¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de psicocharlas. El día de hoy los vamos a estar acompañando con un tema que es muy buen tema, que tiene que ver con las adicciones. Nuevamente el tema, estamos haciendo unos ajustes. Aquí estamos. Nuevamente el tema de la psicología, pues, mucha situación. El tema de las adicciones es un súper tema que vamos a ir desglosando poco a poquito. Vamos a ir viendo de cierta manera qué factores abarca, qué es una adicción de cierta manera, y también el hecho de nos acompañar con muchas preguntas que nos pudieran hacer o algunos casos. Normalmente conocemos el tema de las adicciones o el tema de las drogas, el tema del alcohol, que es lo más habitual, pero también hay otro tipo de adicciones que hoy en día se está dando bastante, tiene que ver con las apuestas. Entonces, antes que nada, saludarlos, darles las gracias por acompañarnos nuevamente, agradecerle a Laura que está aquí con nosotros y que vamos a estar acompañándote en este pequeño espacio. Y recuerda que vamos a estar normalmente a las 6 de la tarde, ya no nos movemos de este espacio. Muchas gracias a todos aquellos pacientes que nos acompañan, que nos ven y que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Kik, en Twitch. Estamos también en Spotify y estamos en X, antes conocido como Twitter. Entonces, pues trata de acompañarnos, de compartir, de difundir, de preguntarnos qué es aquello que de cierta manera estás viviendo, cómo podemos apoyarte personalmente o si conoces a alguien. También, pues estamos en la ciudad de Durango, estamos atendiendo de manera presencial, pero también estamos atendiendo, entonces, este estado, bueno, puedes tener el acceso presencial, pero si eres de otro estado, sin ningún problema, te podemos acompañar a través de estar en línea contigo. Recuerda que nosotros somos directores de la clínica de VitalSIC. En la clínica de VitalSIC tenemos diferentes terapeutas, diferentes psicólogos. Nosotros, o lo que se prácticamente es que el psicólogo puede solo cierta patologías de las cuales está preparado, de las cuales tiene estudio. Un psicólogo no puede abarcar todas en sí, y la verdad es que se tiene que focalizar en algo. Tanto Laura y su servidor estamos especializados en ansiedad y depresión, y a través de la ansiedad y depresión conocemos diferentes temas. ¿Por qué nos animamos a hablar del tema de adicciones? Tenemos una formación, Laura tiene una formación en adicciones, y también tenemos una experiencia en el año 2019, sí, más o menos aproximadamente. Por ahí fundamos un grupo de atención a adicciones, que literalmente era como un, vamos a llamar lo que conocemos nosotros más como anexo, no era un anexo como tal, porque tenía bases médicas, bases psicológicas, bases psiquiátricas, acompañábamos al paciente en todos lados. Entonces aprendimos mucho. Nos gustaría platicarte nuestra experiencia, nos gustaría platicarte qué fue lo que aprendimos o cuáles son aquellos tips para poderte acompañar en este tema de adicciones, ¿sale? Entonces te mandamos un fuerte saludo allá en casita y todos aquellos que nos están escuchando. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, otra vez aquí estando con ustedes en un tema como tan importante como lo es ahorita, muchas de las veces nada más creemos que las adicciones se desarrollan a través de consumir algún tipo de droga o alcohol, y el día de hoy vamos a estar viendo que literalmente existen otro tipo de adicciones, adicciones que a lo mejor en veces ni siquiera consideramos. Y la semana pasada por ahí estuvimos hablando de un tema también importante, que es la parte tecnológica, como ahorita sus excedentes se están absorbiendo como mucho de la sociedad, y precisamente también podemos hablar posteriormente de lo que viene siendo ya adicción a la tecnología, que ahorita actualmente ya está como catalogado y como un tema de atención psicológica que se tiene que estar viendo. Las adicciones, sí es importante entender que existen diferentes tipos de factores que las pueden estar detonando.
Uno de ellos, pues obviamente es el tema biológico, que en algunas ocasiones existe alguna malformación, algún problema neurológico, alguna situación obviamente cerebral que nos puede estar llevando a consumir algún tipo de droga o algún tipo de sustancia, ¿no? Otro de los temas que también existen, pues obviamente son los emocionales. Cuando una persona no se trabaja o cuando una persona tiene algún tema de situación fuerte, problema obviamente significativo, pues muchas de las veces también es recurrente que existe este tipo de adicciones, ¿no? Como el tema del alcohol, la droga, las situaciones que en ocasiones nos ayudan a evadir lo que viene siendo la realidad y que nos ayudan a estar fuera de ella, precisamente, pues para poder estar como sobreviviendo, entre comillas, ante la situación. Otro de los temas, pues obviamente también son los sociales y los conductuales. Muchas de las veces la sociedad, el factor en el que nos desenvolvemos, también viene a contribuir ciertas situaciones en cómo nos vamos juntando con ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, si de repente yo me juntara en un círculo que solamente hay personas que consumen algún tipo de droga, pues obviamente va a ser un poquito más factible que yo caiga en ese tipo de ambientes. No quiero decir que literalmente suceda así, ¿verdad? Y que si me junto con alguna persona que es alcohólica, no quiere decir que yo también vaya a ser. Pero una de las situaciones que en ocasiones sí es importante hacer referencia es que muchas de las veces ya traemos como un cierto antecedente biológico, ya traemos a lo mejor algún tema obviamente emocional y aún esto integramos lo social, ¿no? Lo conductual que viene siendo a lo mejor el sistema, los amigos, la situación externa y que obviamente hayas un clic para que esto se detone y para que siga avanzando. Entonces, pues obviamente hay que considerar, por ejemplo, cuando un paciente va a consulta, es importante realizar la entrevista desde los antecedentes de la infancia, la cuestión de cómo se desarrolló, el tema de su historia, sus papás, el tema hasta de los abuelitos, y si tiene aún más atrás, que cuando está como el tema de los bisabuelos, situaciones así como que vengan arrastrándose desde la historia, es importante mencionarlas, porque muchas de las veces hay situaciones que se estuvieron presentando y que a lo mejor ni siquiera fueron puntos por el tema de que no se le dieron de nombre como tema. Por ejemplo, de que dijéramos, es que mi abuelito, mi bisabuelo era una persona alcohólica, mi bisabuela, y al final de cuentas, como era algo a lo mejor un poquito más normalizado en esos tiempos o un poco menos con información, pues obviamente era como difícil identificarlo y por ello es importante saber los antecedentes de la historia familiar para determinar también si en algún momento puede ser algo hereditario, alguna situación que se vaya presentando y que obviamente se conjunte con un problema psicológico, emocional, un problema biológico, social, etcétera, que haga clic desde esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que entender que la parte de una adicción se determina como una enfermedad, obviamente como algo fuerte desde la parte cerebral, desde la situación de lo que se está pasando por el proceso y todo eso, y que en ocasiones es como que existe un comentario o un estereotipo de que pues si yo quiero la dejo, ¿no? Y realmente no funciona de esa manera. Normalmente cuando una persona ya tiene un tema de adicción, un tema de situaciones ya fuertes, pues obviamente es muy complicado que la persona lo deje. De hecho, existen constantemente recaídas, existen grupos de apoyo, existen esta parte donde el paciente se pueda llegar a contener cuando sienta la necesidad de cierta recaída, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me siento vulnerable ante una recaída, pues tengo como esa consecutividad de la terapia, de también hay pacientes que ocupan también tratamiento psicofarmacológico, el tema de la terapia, la situación así como de que la red de apoyo de la familia, etcétera, para que el paciente pueda ir desarrollando esas estrategias, habilidades y recursos para que lo vayan como ir dejando, ¿no? Porque pues obviamente es un proceso que quizá ya tenga hasta años, en el que ya haya pasado hasta por ciertos anexos, ciertas clínicas, ciertas terapias. Hay pacientes que yo los veo como ya vienen demasiado trabajados porque han pasado por tantos procesos, por tantas situaciones, que de repente es difícil, vamos a decirlo, que la terapia avance como en su normalidad con otro tipo de personas, ¿verdad? Entonces,
obviamente es dar un seguimiento, una estrategia, una consecutividad para que el paciente pueda tener todos los recursos que vienen siendo como redes de apoyo, para que si en algún momento va a tener algún tema de recaída o alguna situación similar, pues obviamente tenga de dónde agarrarse, ¿no? Uno de ellos son los internos y la otra parte, pues obviamente son los externos, lo que viene siendo familia, amigos, este, amigos, situaciones que le puedan estar con de actividad, por ejemplo, vamos a decirlo, la situación de ejercicio, el tema de salir a caminar, de hacer actividades diferentes, de distraerte, de descargar como mucha energía que en ocasiones está ahí como que apareciendo y que nos puede llegar a generar un poquito más de ansiedad. También muchas de las veces, por ejemplo, los pacientes que a mí me ha tocado estar atendiendo en la cuestión de adicciones tienden a desarrollar depresión y ansiedad como secuela también, pues obviamente del proceso de lo que están viviendo. Porque no sé si a ti te ha tocado, pero es como muy evidente y común que la mayoría de los pacientes que pasan por algún tipo de adicciones ya traen otro problema consigo, ¿verdad? Por ejemplo, alguna pérdida de la familia, situaciones de que pues obviamente vienen como consecuencia de una adicción. Ya al estar a lo mejor sin trabajo, sin familia, sin redes de apoyo, los amigos ya se cansaron, los papás ya a lo mejor también ya lo dejaron solo a la persona. Entonces, pues obviamente vienen como el problema inicial, pues obviamente es la adicción, pero ya vienen como ciertas cargas posteriores que aparecen ahí a lo largo de esta situación que vienen siendo como consecuencias. Entonces, el proceso sí es largo, es tedioso, es cansado también, pues obviamente para el paciente, porque se necesita mucha constancia, se necesita el apoyo de los exteriores, se necesita que la familia vuelva a confiar, que vuelva a creer, que se acerque y que pues obviamente pongan todo lo que se pueda como recurso pues para que la persona salga adelante. Efectivamente, incluso ahorita que comentabas que tenemos todas otras condiciones, se me viene a la mente cuando anteriormente consultábamos hace 10 años que empezábamos con el tema de la psicoterapia o del acompañamiento hacia el paciente, nuevamente topábamos con adicciones en ausencia de un proceso, vamos a llamarlo, de terapia. No era tan factible que los pacientes, si trajeran un problema emocional, vamos a suponer que falleció papá, falleció mamá, crisis económica, ¿no? Vamos a poner creo que fue 94, si no me equivoco. Eh, Todos estos factores, de cierta manera, sociales, eh, y también, bueno, la misma vida tiene sus conflictos. La mujer, el hombre, en aquellos entonces no sabía cómo canalizar las emociones, no había, de cierta manera, muchos accesos a la psicología, incluso se pensaba que la psicología era solamente para aquellas personas que traían pues una crisis ya bastante grande, una crisis psicótica bastante evolucionada, y entonces decían esta famosa frase, no, es que no estoy loco. Entonces, ¿qué es lo que hacían o no? Guardaban sus emociones. Creo que lo único saludable socialmente implicaba, creo que la religión, que ayudaba como a canalizar esas energías, esos pensamientos. Y entonces, una manera de tomar, de cierta manera, de que el cuerpo se sintiera tranquilo, de olvidar tantito, era el tema de la adicción. Entonces se iban al tema del alcohol, donde podían perder noción. Incluso me acuerdo también de un paciente que él tomaba por 30 días, porque traía un proceso de duelo. Entonces, ese proceso de duelo que él traía le lastimaba bastante y dejaba de tomar durante 30 días y no quería dejar de tomar. El problema es que se le acaba el dinero, porque no regresaba a su trabajo y desde ahí la cruda moral, se sentía otra vez las emociones, volvían a activar sus emociones. Entonces la adicción lo que hacía o lo que hace es que se pueda correr de las emociones. Al final de cuentas te alcanzan, al final de cuentas te va a alcanzar la emoción y hoy en día está más habituado el tema de la psicología, está más habituado el tema del acompañamiento, de la terapia, donde paciente de diferentes maneras, del tema multifactorial. Ahorita lo que decía
Laura, muy importante, es que incluso puede ser hereditario. Fíjate qué interesante, porque no solamente es la influencia familiar, social que tenemos, también, de cierta manera, ya dentro de nuestra biología, un carácter de herencia, hace más propenso. Y había escuchado, cuando estábamos en el tema de la clínica de rehabilitación, que un paciente, una persona adicta, siempre lo va a hacer, porque hay una característica biológica, y podrán otros tomar, ¿verdad? Pues, lo que mencionaba aquel chico, podrán otros tomar alcohol y no pasa nada, podrá tomar mucho alcohol y no pasa nada, pero las personas que son propensas al tema del alcoholismo, no pueden llegar a tomar mucho sin hacer mucho relajo. Entonces, siempre nos va a acompañar la característica del alcohólico, ¿no? ¿Cuál es la característica del alcohólico? Bueno, pues que de cierta manera no lo sabe controlar. Definitivamente no se sabe controlar, no lo sabe consumir. Dice dos y al final van a ser ocho. Dice, esta es la última y no va a ser la última. Entonces va a estar como que engañándose a sí mismo una y otra vez hasta que acepte de cierta manera que es un tema de alcoholismo, ¿no? Hablando del tema del alcohol. Puede haber otros temas, lo que tiene que ver con, de cierta manera, las sustancias, vamos a llamarlo medicamentos, porque también está de moda el tema de los medicamentos psiquiátricos. Está también, bueno, obviamente las drogas que conocemos, ¿no? Lo que es el fentanilo, etcétera. También está el tema de la adicción a la pornografía, la adicción al tema de los juegos. Entonces, la verdad es que hay el tema de, cuando estábamos viendo el tema hay un grupo que es el grupo AA, y lo juntábamos, ¿no? El tema de la clínica de la psicología y el tema de los grupos de alcohólicos. Entonces, mencionaban que todos éramos adictos a algo, solo que hay que poner atención suficiente para saber que éramos adictos. Entonces, que si de cierta manera ciertas actitudes, a lo mejor muchísimo, muchísimo. Aprende uno, la verdad, bastante el tema del alcohol. Y como trasfondo, a lo mejor nosotros como psicólogos, lo que veíamos del tema de la adicción era de las ramitas, ¿no? Sé cómo es el ahora, ¿no? Veíamos las ramitas, que era, híjoles, que soy alcohólico. Pero detrás veíamos un duelo, veíamos ya un trastorno más psicológico, ¿verdad? Como nuevamente un duelo, pero también un tema de trastorno obsesivo compulsivo, o también muy mencionado hoy en día, fíjate, que tiene que ver con el trastorno de atención con hiperactividad. El trastorno de atención, el TDAH, implica el hecho de es que hay mucha energía que no se puede consumir. Entonces, a través de que hay mucha energía, no sabemos o no se sabe cómo canalizar esa energía, ¿no? Entonces, si no la canalizamos a algo positivo, nos va a empezar a lastimar o va a empezar a lastimar a la persona y va a empezar a tener actitudes de cierta manera como patológicas, porque tiene que sacar esa energía. Entonces, a veces el tema de la marihuana implica el hecho de la reducción de estos síntomas. Y es donde esa persona dice, oh, le encuentra un sentido, pero detrás de está esta patología, detrás de esta adicción se encuentra una patología. Entonces, creo que es importante saber que la adicción es multifactorial. La adicción en algunos se podrá decir que es eterna y que no puedo volver a tomar una gota de alcohol, pero en otros puede ser que ese alcoholismo se esconda un duelo y que lo que hay que trabajar es el duelo. Entonces, es importante saber, uno, que no puedes juzgar a otras personas y otro, que no te puedes juzgar a ti mismo. Tienes que saber que hay diferentes maneras en las cuales nosotros llegamos a terapia o a la salud mental. Ojalá todos llegáramos desde un quiero aprender de cosas nuevas, pero a veces la vida nos enseña a través de las adicciones a que tengo un problema, esa adicción, ¿no? Entonces es donde tengo que actuar y bueno, a veces ya se hizo un relajo, ya se chocó, porque es una situación de riesgo bastante alta.
Entonces, cuando me doy cuenta, normalmente es porque ya hay una patología bastante fuerte o ya hay un accidente bastante grande y decimos, ¿sabes qué? Ya estoy divorciado, ya estoy en la cárcel, en diferentes situaciones. Entonces, si me estás escuchando, te identificas con algo de lo que estamos hablando, por favor atiéndete, por favor ve eh, a poner esto que estás sintiendo en manos de un profesional, para que puedas canalizar de cierta manera esa energía y que podamos hacer, o que se pueda hacer algún tipo de evaluación o diagnóstico a través de lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, es importante que veas también qué hay de fondo. Normalmente siempre hay un fondo, como lo decía Laura, ¿no? Entonces, atención a qué eres adicto. Eso es muy interesante. Según este tema de AA o de los grupos de cuarto y quinto A, lo veíamos mucho, eh, todos tenemos algún tipo de adicción. Entonces, solamente hay que poner atención en cuál sería esta adicción. Y es que también hay que como tener muy en cuenta lo que decías ahorita, ¿no? Como el trasfondo de ciertas cosas, porque por ejemplo muchas de las veces pensamos que a terapia se recurre a trabajar solamente la adicción y realmente no es así, o sea, por ejemplo cuando una persona va a terapia a través de un tema ya que trae fuerte ante una droga, ante una situación también lo que decías ahorita, de que existen otro tipo de adicciones como la ludopatía, el tema también de la adicción a la sexualidad, el tema también de la parte que tenemos ahí como que un poquito común de la parte tecnológica, todo ese tipo de situaciones que en ocasiones vienen a recurrir, pues obviamente también tienen un trasfondo psicológico. Entonces realmente cuando la persona asiste a terapia, no solamente decir, bueno, vengo a trabajar mi tema del alcoholismo, vengo a trabajar cierta situación que está sucediendo en el presente, porque realmente casi todos los problemas, si no, si me atrevo a decir que literalmente todos, tienden a tener un trasfondo de todo esto y sobre todo una historia. Entonces, por ejemplo, la decisión que está tomando ahorita, vamos a decir actualmente esa persona de consumir, de tomar, de hacer, de esto, lo otro, pues al final del día es una consecuencia de todo aquello que viene arrastrando o que viene lidiando. Y uno de los principales factores que tenemos ante una persona adicta, que es casi casi una regla que no falla, es como tener, bueno, a mí en lo personal me ha pasado con todos los pacientes, o sea, no he tenido uno que no caiga en esta regla, es que todos los pacientes con los que he abordado la cuestión de un alcoholismo, la cuestión también de un trastorno alimenticio, la parte del tema de las adicciones, etcétera, viene siendo que vienen de una familia donde papá fue ausente emocional o físicamente. Entonces, por ejemplo, no quiero decir que porque papá esté aquí, vamos a decirlo, esté emocionalmente presente. Es muy distinto a ser un papá proveedor, un papá que a lo mejor nada más se encarga de la economía, a lo mejor nada más va, trabaja y vuelve. Cosas de ese estilo, eso no es un papá emocionalmente presente. Un papá que nos referimos hacia esa parte es aquel que se preocupa de cómo estás, qué te pasa, cómo te sientes, te habla, qué te dice, que te regaña, obviamente, que está ahí para poner límites, que no es como le deja el papel o esa autoridad que anteriormente realmente ese era el factor inicial de todas las familias, porque papá era como el que salía, vamos a decirlo, a proveer la cuestión económica y mamá era aquella persona que se quedaba al frente ante todos los hijos, ¿no? Entonces realmente el papá nada más llegaba, daba el dinero y era como que todo ya tranquilo, todo bien, el día terminó y pues la mamá era la que resolvía, la que se aventaba, la de los conflictos, la de los problemas, la de los regaños, etcétera. Y como papá se hacía esa conciencia de que venía cansado del tema del trabajo, era como más fuera de la realidad o más fuera del sistema, que obviamente eso a la larga tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces viene siendo como una combinación perfecta de un papá carente emocionalmente o físicamente, ¿verdad? Porque también tenemos casos donde no es que no existan papás, sino que no quiso estar presente en la vida del niño o de la niña, entonces pues obviamente se baja. Y en esa parte la mamá tiene que aprender a cumplir dos roles, literalmente como si fuera en la cuestión de padre
y en la cuestión de madre, ¿no? Por eso se le conoce como una mamá castrante, una mamá que es sobreprotectora, una mamá que está ahí, una mamá que siempre es como la que siempre va a estar al frente, porque papá está en otro tipo de ocupación o bien no se encuentra presente. Entonces, normalmente con los pacientes que ya ven que tienen ya un problema de anexo, situaciones de que ya ha habido tratamiento psiquiátrico, situaciones donde ya ha habido una recaída, dos, tres, muchas, y pues al final de cuentas se les complica mucho estar saliendo del problema. En su totalidad, lo que les decía, yo no he tenido una persona que no empate con esta regla, donde realmente no había un papá presente. Entonces, Ahí te acuerdas en el tema de la clínica, ahí me acuerdo que íbamos en 100 pacientes atendidos. uh-huh. Y esos 100 pacientes atendidos, eh, 97 pacientes tenían una ausencia del padre, Uh-huh. física o emocional, y solamente 3 no. Y era bien curioso ver que de estos 3 pacientes que no tenían esta ausencia paternal, uno se hizo que no tenía que porque llegó tarde a la casa, tenía 14 años el chavito. La esposa lo metió, la esposa lo mete ahí en la clínica eh, por un pleito que tuvieron. Entonces, un asunto que lo metió la mamá porque vendió un camión y no estaba. Estuvo de acuerdo con esa decisión y se enojó y obviamente fueron con él, lo internaron. Entonces, de cierta manera, se aplica esto que comentabas, ¿no? Uh-huh. Podemos decir que, no podemos decir que 100%, pero solo estas 3 personas, ¿y qué fue lo que hicimos? Entonces las tuvimos que sacar de ahí de la clínica. Me acuerdo que le comentaba ahí a nuestro socio, y dije, bueno, pues es que estas personas no están por adicción, sino más bien por un problema familiar. Uh-huh. Entonces, podemos decir que es cierto. La mayor parte tenían historias muy fuertes con el tema de papá. Obviamente había historias grandes, de fallecimientos, de golpes, incluso también del tema de las adicciones. Algo más sencillito o cuestiones más tranquilas que tenía que ver con la ausencia emocional. O sea, sí estaban presentes, pero no hablaban, no se comunicaban, no expresaban. Era como si no estuviera. Exactamente, solamente llegaba y hacía lo que tenía que hacer. Era como si hubiera toda la familia ahí, no sé, a lo mejor sí estaba físicamente, pero todos los demás tenían un hábito de diálogo, incluso la esposa con él tampoco se comunicaba. Entonces, es cierto esto que nos comentaba. Y también esa regla, bueno, yo me he fijado en la mayoría de los casos que me han llegado a trastornos alimenticios, aplica, porque a la mujer le interfiere, por ejemplo, en la parte de una ausencia emocional hacia los trastornos alimenticios y al hombre le interfiere la mayor parte del tiempo en la cuestión alcohólica, drogadicta o alguna adicción. También me ha tocado ver casos donde hay situaciones con algunas mujeres donde tienen pues obviamente problemas de adicciones, que hubo como una carencia muchísimo más fuerte de ese padre que no dio ninguna figura, ninguna base, y que pues obviamente es tratar de llenar un vacío, ¿no? Que realmente pues con el alcohol, con alguna adicción, va a ser imposible de sanar. Entonces realmente la única manera de poderlo llevar a cabo es como un trabajo literalmente desde la infancia. Por eso les decíamos ahorita que no es solamente trabajar con el alcoholismo, con la droga, con la situación de hasta un trastorno alimenticio, o con la conducta, ya sea como esta adicción psicológica de alguna parte de lo que nos toca. Y pues obviamente no es solamente trabajar con eso, o sea, es trabajar con ese niño herido, es trabajar con esa persona que lidió con esa situación tan difícil, tan problemática, y que obviamente todas esas heridas que van haciendo como su constancia y sobre todo de que se van apareciendo, pues van generando estragos. Y uno de ellos precisamente que se asocia a toda esta parte es como la baja autoestima, ¿no? Sabemos precisamente y perfectamente que en algún momento cuando existe algún tema de adicción, sabemos perfectamente que la persona trae problemas de autoestima,
porque es difícil que una persona que se quiera, una persona que tenga cariño por sí mismo, una persona que se valore, tenga como esta conciencia de su propio, pues sí, valor, vamos a decirlo así, obviamente quiera lastimarse. Entonces, cuando una persona tiende a tener estas ideas y conductas compulsivas sobre la adicción, pues obviamente también estamos hablando de que la base de todo esto es que hubo una ausencia hacia el cariño. Y realmente las personas iniciales que nos enseñan a querernos, pues son nuestros padres. En el caso de las mujeres adquirimos el autoestima por medio de papá y en el caso del hombre, pues lo adquieren por medio de mamá. Entonces, este papá juega un papel fundamental en la vida de los hombres, al igual que mamá en la vida de nosotros como mujeres. Entonces, realmente se hace una sintonía perfecta para que la persona pueda crecer y más saludable, vamos a decir, cuando sus dos bases se encuentran estables, cuando se encuentran presentes, cuando se encuentran en una sintonía obviamente equilibrada, en una salud mental también estable, cosas de ese estilo, pero la mayor parte del tiempo sabemos que esto no sucede. Sabemos que hay un padre lastimado, una mamá a lo mejor también lastimada, situaciones que no han arreglado, historias que no han trabajado. Y muchas de las veces, bueno, yo en lo personal les manejo mucho a los pacientes cuando ya pasaron por un proceso, que cuando deciden ser papás, primero ya vengan trabajados un poco emocionalmente hablando, porque pues obviamente hacemos estas herencias transgeneracionales a través de las lealtades que nosotros mismos traemos, de los traumas, de las historias, de las necesidades, etcétera, ¿no? ¿A cuántos papás me has escuchado, por ejemplo, tú decir, es que yo le voy a dar a mi hijo esto porque yo no lo tuve? Entonces son cosas que obviamente, como no se sanaron en la persona original, por así decirlo, pues tiende como a recordarse en alguna persona que ya es parte de tu vida, ¿no? Como un hijo. Y también, pues, otros factores que se suman al tema de la adicción, pues viene siendo también la depresión y la ansiedad. Muchas de las veces cuando no se trabaja de manera correcta, lo que viene siendo un proceso de identificar el tema de una ansiedad o de una depresión, tiende a tener colapsos y a rodear, pues obviamente en situaciones como más externas, ante problemas que de repente ya ni siquiera asociamos con la ansiedad o con la depresión, y vienen siendo como a lo mejor es una persona alcohólica, pero realmente es una persona que ha tenido un problema de depresión de años, que no se ha abordado, que no se ha trabajado, que no se ha hablado y que realmente hasta ni esa persona lo ha identificado o bien sus seres alrededor, ¿no? Sus seres queridos, las personas que están ahí afuera. Entonces, por ejemplo, a mí me han tocado ya varios casos donde ha habido una depresión por algún duelo no trabajado, alguna situación que a lo mejor hubo una pérdida de manera instantánea, una pérdida que no se esperaba, y de repente el único refugio, por así decirlo, es el alcohol, es una adicción, y la persona se va metiendo, como es apagar lo que decíamos ahorita como tipo el cerebro, ¿no? Pues ya no pienso, ya no siento, ya no estoy presente en la realidad, ya me desconecto. Entonces la adicción va queriendo cada vez más, cada vez desconectarse más de la realidad y por eso precisamente se desarrolla una constancia en la cuestión de la adicción, ¿no? Pero por ejemplo también ahí, pues es importante determinar cuál es el principal factor que está determinando la adicción. Como les decíamos, no solamente tiene que ver con una cosa, no tiene que ver solamente con quién me junto, no tiene que ver solamente con mis papás, con mi historia, con la situación de lo que me está pasando ahorita actualmente, sino que realmente hay que ponerle mucha atención a cada fragmento de esa persona que te llega como paciente y que, por ejemplo, tú en casa tengas la conciencia de identificar qué es lo que te está sucediendo, ¿no? La mayoría de las personas que sufren de una situación de alcohol o de adicción en relación a las sustancias, lo más común, creo que lo sabemos ahí por el tema de los pacientes y del tema de la clínica, que realmente lo más común es que lleguen por mandato de otra persona, ¿no? Por ejemplo, de que, como lo que decías ahorita, de que la esposa, la familia, los hijos, no sé, en general, claro, realmente que una persona tenga la capacidad de reconocer lo que le está sucediendo, ¿no? Porque no solamente reconocerlo, es aceptarlo, trabajarlo, vivir el proceso, todo lo que viene siendo paso, paso, paso,
Y de repente toparte con esa realidad, yo creo que es complicado. O sea, es difícil enfrentarte a una realidad de no solamente decir soy alcohólico, soy alcohólica, soy drogadicto, soy drogadicta, o en cuestión de cualquier adicción, porque no solamente hacerle frente, es lidiar con todo el proceso que se viene y sabiendo que casi siempre, en su mayoría de los casos, existen picos. Pues esos picos que pues nos hacen sentir mal, que debilitan la credibilidad en el proceso, que debilitan la credibilidad de la persona y que de repente la familia se cansa, pues obviamente la vida sigue funcionando, los trabajos siguen avanzando, los hijos siguen creciendo, etcétera. Entonces de repente esos picos tienden a fracturar mucho el proceso de avance de la persona, pero realmente cuando todo se pone de la parte, vamos a decirlo, profesional, de la cuestión de la persona que ya reconoció que tiene una adicción y también pues obviamente que existen los apoyos necesarios, la mayoría de los casos salen productivos y salen con esa parte de seguir en un proceso que lamentablemente va a ser para toda su vida, pero es un proceso que si lo siguen, como el dicho que manejan ahí en los alcohólicos anónimos, que es un día a la vez, ¿no? Ujú. Y que es trabajarlo todos los días de su vida. Entonces, literalmente es como una lucha diaria, ¿no? Hoy tengo que luchar con esta parte de que pues obviamente estoy en un proceso de dejar el tema del alcohol, el tema de la adicción, y hoy le voy a echar ganas, hoy voy a estar bien, hoy voy a tratar de no consumir, de no tomar, de esto, del otro. Y es como, porque pues obviamente si lo vemos como todo el proceso en general y de repente que te digan va a ser para toda tu vida, pues yo creo que cualquiera se asusta, ¿no? Pero si lo vemos en esa parte o en esa sintonía de que solamente es por hoy, por hoy, por hoy, por hoy, yo creo que es como más fácil de procesar para la mente y que a lo mejor hasta el paciente se le hace más sutil de esa manera lidiarlo y vivirlo, ¿no? Porque ya cuando te bombardean con todo esto, pues obviamente es complicado. Fíjate, ahorita tocabas también un tema muy importante, que es el tema de lo familiar, porque como nos comentábamos ahorita, pues es multifactorial. Entonces, hablamos del individuo, hablamos de sus patologías, de sus necesidades, de sus traumas, de sus problemáticas, de lo que trae, de lo que esconde, de, de esta, vamos a llamarlo, eh, manera a veces de autocastigarse. Hablamos del individuo, pero hay otra parte, es muy, muy importante que lo hemos visto, el tema de lo social, el tema de lo familiar. Otra cosa que tiene que ver cuando llegan las familias, eh, una pregunta muy fuerte es, ¿por qué necesitan a un hijo alcohólico? ¿Por qué necesitan a un hijo drogadicto? ¿Por qué necesitan la adicción en su familia? ¿Qué es aquello que se oculta? ¿Qué es aquello que no se tiene que hablar? ¿Qué es aquello que no se tiene que sanar? ¿O qué es aquello por lo cual este hijo, vamos a verlo de esta manera, se está sacrificando para qué? Entonces, ahí es un tema muy importante porque vemos muchas cosas, muchas cosas. Y mucha relación, fíjate, porque a veces están, híjole, ya a través de los problemas, a través de tantas cosas que ha vivido, eh, tantas cosas que ha lastimado y que se ha lastimado, decide entrar en un proceso. Entonces la familia le dice, no estás mal, no pasa absolutamente nada. Hasta se vuelve cómplice en la familia. Tus cigarritos, ahí te doy dinerito para que vayas, no pasa nada si no vas a trabajar, no le hagas caso al tema de lo social. Entonces sobreprotegen una adicción. Ajá, y tolerar también una adicción. Y tiene que haber un trasfondo, ¿no? Un trasfondo emocional. Porque también me acuerdo de un proceso en el cual, híjoles, había vivido tantas cosas, este chico había vivido tantas cosas difíciles. Al final de cuentas, él decide, ¿sabes qué? Vamos a un proceso, vamos a internarme para poder que la abstinencia no sea tan difícil. Entonces me quiero ir a un tema de anexo. Entonces lo meten a la clínica y ahí va de cierta manera recomendado. Se ha hablado con la clínica. Entonces la mamá decide
mandar el proceso para atrás porque la clínica no tenía alberca. Entonces, no, alberca, y yo considero que han tenido una marca porque a mi hijo le gusta nadar mucho. Entonces, no va a echar atrás todo el proceso. Y a veces se vuelven cómplices las mamás, las esposas. El sistema se vuelve cómplice de algo que no se sana. Entonces, recuerden, es multifactorial. Entonces, ¿por qué necesitamos un esposo alcohólico? Eso, híjole, es un tema tremendísimo, ¿no? ¿Qué tengo que sanar yo como esposa? ¿Qué tengo que sanar yo como mamá? ¿Qué tengo que sanar? A lo mejor yo activamente, que es lo que se llama ahí en el tema a lo mejor yo no soy responsable, no soy una alcohólica como tal, pero sí a lo mejor soy una alcohólica, una mamá alcohólica pasiva. Entonces, donde tengo que estar en contacto con el alcoholismo, con la adicción. ¿Por qué? Porque algo me suena allá atrás. Entonces, el trabajo no solamente es para la persona que está ahí activa, sino el trabajo es también para el sistema que lo rodea. Una parte que contribuye a esta patología, ¿no? Que es la adicción. Y entonces vemos mamás que llegan y es que, ¿sabes qué? Quiero que mi hijo salga adelante. Hacemos preguntas muy lógicas y encontramos respuestas ante un inconsciente que quiere ser parte de ese alcoholismo, ¿no? No sé, llega la mamá diciendo, es que, ¿sabes qué? Mi hijo está muy mal, es que mi hijo hace esto, mi hijo aquello, mi hijo se puso en riesgo. Y de repente vemos que el hijo no trabaja. Entonces una pregunta ahí es, oiga, ¿y de dónde consigue el dinero? Ah, bueno, pues es que nosotros le damos una vecina. Es que nosotros a la semana le damos algo de dinero. Ajá, no, 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 creo que. ¿Sabes todo? Cuando él llega alcoholizado, pues de cierta manera lo protegemos, lo mimamos, tratamos de darle hasta un momento, ¿no? Entonces, híjole, de repente el interés del adicto eh, trata de engañar a los demás, ¿no? Entonces, también al poder usted tener el corazón abierto para ser engañado. Porque sabemos que el amor nos va a curar todo, es un tema muy, muy importante. A veces como papás, como padres, o sea, tratamos de entonces todos estamos envueltos en algo, todos tenemos que entrar a este tema y lo primero que vemos en un tema de adicción es, sí, obviamente el individuo para poderlo trabajar, pero también un sistema que lo protegió enormemente para que esto llegara a qué niveles. Entonces, papá obviamente ausente y una mamá a lo mejor protectora, vamos a llamarlo de esta manera, donde para poder que el hijo salga adelante a lo mejor tiene que marcarle límites y no lo hace. Y lo que quiere marcar es con amor. Y entonces no, a veces tenemos que ser fuertes y firmes, porque la adicción va creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí, esto puede funcionar. Pero acá tienes que poner un límite del tamaño así grande que tener en el mundo, que a lo mejor tiene que ver con ya no te acepto en la casa, donde sabes que ya no perteneces a este sistema familiar hasta que te atiendas. Entonces, aquí este va a marcar un límite muy importante, lo mataste, ok, te vas a volver cómplice acá de este proceso y entonces acá tienes que marcar un límite bastante grande y bastante doloroso. Al final de cuentas tienes que marcar un límite. Entonces, nuestra vida, ¿qué nos hace cambiar? ¿Hasta cuándo decidimos poner un alto? Hasta que ya el problema a veces es incontrolable. Muchos de nosotros tenemos a lo mejor o que vivimos con este tema de las adicciones porque venimos de una sociedad bastante lastimada por el alcohol, porque antes era el psicólogo que había, ¿no? Entonces no podemos juzgar a nuestros bisabuelos, nuestros abuelos que nos enseñaban el tema de las adicciones, ¿no? Pues porque antes no había. Era también
En ciertos estados, por ejemplo en Durango, que son carreras jóvenes de cierta manera, que no tienen muchos años, y antes para poder estudiar psicología tenías que ir hasta el tema de la UNAM, y eso no es mucho, ¿eh? Entonces, venimos de una sociedad de cierta manera muy lastimada por el tema de las adicciones, muy lastimada por el tema del alcoholismo y de las drogas, porque eran las únicas maneras sabidas que puede haber donde se pueda canalizar o se pueda adormecer el dolor emocional. Fíjate, muy, muy, muy importante estos temas. Y es que también en esa parte es importante como aterrizar el tema de lo que tenemos que hacer en estos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decías ahorita, muchas de las veces pensamos que solamente la persona que está viviendo el proceso es la que tiene que ser tratada y pues obviamente no. Entonces, por eso existen en ocasiones, o en la mayoría de los casos, cuando es como un tratamiento adecuado, una orientación, psicoeducación hacia la familia, no solamente hacia el paciente, porque la familia, como lo decíamos ahorita, se vuelve cómplice en ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertas situaciones, y hasta en ocasiones es como lo que decías ahorita, ¿no? ¿Por qué me sacrifico ante esta situación? En me tocó ver a un chico de, vamos a decir, entre 16 y 19 años, que estaba en el proceso de consumir este cristal. Y la familia no estaba el papá presente, vivía con un padrastro, cosas muy trágicas. Y la familia literalmente participaba para que él tuviera todo el acceso posible para ir a consumir, ¿no? Por ejemplo, le daban carro, no trabajaba, le daban dinero. El tema de que de repente la mamá, señora, quita el carro, no, pues es que me agarra las llaves, sí, señora, pero ¿dónde las dejó? No, pues es que las dejé ahí en la mesa. Entonces, cosas así de ese estilo que de repente parecían como tan obvias que eran incongruentes y lógicas, y en algún momento ya sí, como abordándolo un poquito más hacia lo particular, sacamos de conclusión que el paciente, el chico que estaba pasando por un tema de adicción, era ese único tema de conversación que tenía la familia. Que de hecho las reuniones sociales, por ejemplo, de que vernos cada sábado, cosas así, eran para no dejarlo solo. Entonces, si en algún momento, vamos a decirlo, él se recuperara o hiciera algo diferente o ya no consumiera o tuviera algo, no sé, estudiar, familia, etcétera, no sé, algo positivo, pues cuál iba a ser el tema de la convivencia, ¿no? Y en ocasiones, aunque parezca tan absurdo esa situación, la familia hace como este movimiento perfecto para que alguien encaje ahí y pues obviamente cae en este sistema caótico que lastima obviamente a la persona principalmente, pero pues también a la familia por cuestiones como externas, ¿no? Fíjate que te se me viene a la mente que muchos de los pacientes jóvenes son como estas personas que rescatan el sistema familiar Sí. y que tratan como de unificar de manera inconsciente, claro, ¿verdad? O sea, no quiere decir que esto sea a un nivel consciente, hay que entenderlo, sino que a un nivel inconsciente es, ¿sabes qué? Un matrimonio que está en un proceso a lo mejor de separación, de divorcio, etcétera, utiliza sus hijos o utiliza un hijo en particular para poder tener un tema de unión. Entonces, ahí es donde papá, ahí es de cierta manera, se une a través de un hijo. Ha llegado, pues a través de, también de la experiencia terapéutica, eh, los papás empiezan a tener, es decir, a perdonar cosas del matrimonio, a sobrellevar cosas del matrimonio, todo por el hijo. Hasta quitarle importancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que está en un proceso de divorcio y dice, no, pues es que mi hijo está pasando por X situación o está teniendo tal problema y de repente se le pierde la atención a lo que estábamos, como el tema del divorcio, y tenemos que agarrar como esa fuerza, esa situación para focalizarnos en resolverlo de nuestro hijo. Entonces es como decir, ah, pues por nuestro hijo vamos a continuar juntos, ¿no? Vamos a echarle ganas porque si nos separamos, si nos divorciamos, ajá, ¿qué va a pasar con el hijo? Y el hijo también entiende ese mensaje, también es bien importante. Entonces, hay de cierta manera correlación muy importante en el sistema familiar. Sobre todo esto lo vemos
en pacientes jóvenes, ¿verdad? Sí. En pacientes jóvenes es muy importante detectar esto, porque el joven entra en esta dinámica inconsciente donde si yo veo que mis papás no están tan cerca, inconscientemente genero un estruendo que los haga unirse, ¿no? Entonces, una recaída, o de cierta manera, hay cosas pequeñas, ¿no? Empiezo a tomar, empiezo a fumar, me empiezan a encontrar el tema de la marihuana, y entonces también el tema de la marihuana, bueno, empieza a ser muy habitual en la sociedad, empezamos a dejar de prestarle atención. A normalizar. Exactamente, entonces eh, se obliga, por así decir, el hijo, se escucha raro, a generar más acciones más fuertes y los papás se unen cada vez más. Entonces, porque se empieza a normalizar, bueno, vamos a dejar que fume, vamos a dejar que tome. Bueno, es que ya va a salir viernes, sábado, domingo a la borrachera. Bueno, ya trae el tema de la marihuana. Y entonces el hijo dice, bueno, es que ya traigo esto y mis papás siguen de cierta manera en conflicto, entonces tiendo a, híjole, es que ya tengo, ya traigo el tema de eh, fentanilo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a hacer cada vez más estruendos, más estruendos, más estruendos, hasta que los papás despierten. Y curiosamente funciona. En los pacientes rehabilitados, en los pacientes de éxito, otros pacientes que han entendido que es para siempre, curiosamente funciona porque también los papás pues parte de la problemática y empiezan a resolver sus asuntos, empiezan a perdonarse, empiezan a unirse y de repente ya tienen una familia, vamos a llamarlo sana, todo fue a través de la adicción. Fíjate qué curioso porque a veces es un círculo, ¿no? Donde queremos evitar que los papás sean el centro de atención para que el paciente sane, pero al final de cuentas el paciente sabe que él ayuda a que ese matrimonio, que esa familia se una, se perdone, etc. Al final de cuentas funciona de una manera inconsciente y generan ya una dinámica familiar más saludable. Fíjate, ese es como el tema del chivo expiatorio, ¿no? Que yo mencionaba mucho la terapia familiar. De repente, este hijo que sacrifica su vida para que los demás estén bien, funciona. Es una condición, la verdad, bastante fuerte y tratar de que no funcione, pero al final de cuentas vemos familias que a través de el sacrificio de un hijo, vamos a llamarlo así, porque es un sacrificio inconsciente y es un sacrificio amoroso. Entonces funciona, ¿no? Entonces de repente, claro, no es obviamente, ¿verdad? No estoy diciendo que esto se propague, pero al final de cuentas eh, funciona el sistema familiar y es lo que hace el hijo. Y yo les exijo a ellos que estén bien, si no, pues, entonces, todo el sistema familiar genera como cierto miedo, incluso el matrimonio, dice, es que tenemos que ir a terapia de pareja, porque si no el hijo se va a poner mal. Oye, es que sabes que no podemos pelear, oye, vamos a arreglar esto, oye, la economía, entonces vamos a hacer mejor y utilizamos de cierta manera como de ancla a no destruir. ¿Verdad? Es curioso y es difícil. Y te invitamos nuevamente a que si estás pasando por un problema de adicciones, puedas atenderte. Lo que estamos platicando es una pequeña charla, no quiere decir que nosotros sepamos todo de verdad a través de las adicciones, es multifactorial, ¿verdad? Entonces, si algo de cierta manera encuentras atractivo, tómalo para tu proceso personal o para otros. Si en dado caso hay algo que tú dices, no, es que sabes que a mí se me hace que no es el tema, a mí se me hace que no es el tema del individuo, y tienes otro concepto que te pueda, que tú sientas que es válido, también, ¿verdad? O sea, acuérdate que esto que estamos haciendo es poder picar a un nivel, vamos a llamarlo consciente, como de primera etapa, para que puedas atender. Hay muchas cosas, incluso también ahorita se está tomando mucho el tema de la psicoespiritualidad. Entonces puede ser también un tema de psicoespiritualidad, puede ser un tema de herencia, puede ser un tema de vida. Acuérdate, son diferentes factores que están de cierta manera y vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir acompañándote a través de estos temas cada lunes a las 6 de la tarde. Ahorita nos tocó el tema de adicciones,
después lo vamos a volver a hablar, después vamos a volver a hablar del tema de depresión y después también vamos a traer a otros psicólogos para que nos digan cómo lo atienden, de qué factores. Entonces, recuerda esto continuamente. La psicología tiene que ver con muchos enfoques y funcionan a la vez. Fíjate qué curioso. Entonces, claro, nosotros podríamos decir, bueno, es que el mayor enfoque que funciona, porque es el enfoque, vamos a llamarlo con evidencia científica, bueno, pues tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, claro que sí. Pero eso no desprestigia a otros enfoques terapéuticos que pudieran, obviamente, ayudar en el proceso. Y también pues siempre tener en cuenta que el tema del proceso ya para como el tratamiento psicológico conlleva varios pasos, no solamente el tratamiento de terapia cognitivo-conductual, como les comentábamos, pues obviamente también es el acompañamiento de la parte emocional, la cuestión de lo individual, que la persona se trate, la cuestión psicofarmacológica si es que la requiere. El otro tema también pues de recibir apoyo, orientación, educación hacia la familia y sobre todo que existan estos grupos de contención para aquellas recaídas que puedan estarse presentando, ¿verdad? Sobre todo para que lo puedan sobrellevar de mejor manera y que no exista como esta cuestión de los picos que hablábamos anteriormente como tan presentes. Entonces, pues nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en este tema tan amplio que vamos a seguir compartiéndote. Recuerda cualquier cosa que nosotros te podamos apoyar. Estamos en la página de Centro de Desarrollo Humano VitalShift, por ahí nos puedes mandar mensajitos. Estamos en Instagram, también estamos en Facebook. Estamos ubicados también en la calle Lerdo 820, entre Luna y Mina, muy cerquita del centro, muy cerquita también de Analco. Estamos ahí para poderte atender. Somos diferentes psicólogos, trabajamos también a través de coworking. Si tú nos estás escuchando y eres psicólogo y no tienes un espacio, mándanos un mensajito también para que te podamos apoyar, en qué formación o en qué acompañamiento te pudiéramos ayudar a ti como psicólogo. Y buscamos también los teléfonos. Sí, pues el teléfono personal de Manuel es el 155-4940 y el mío, Laura Daisa, es el 618-229-6466. Cualquier duda, cualquier aclaración, algún tema también que te interese conocer en cuestión de de las psicocharlas que vamos a estar teniendo cada lunes, también estamos abiertos a cualquier comentario que nos quieras hacer llegar. Y sobre todo si en algún momento estás pasando por alguna situación y te gustaría tomar el tema de terapia también, acuérdate que tenemos varios colegas que te pueden estar ayudando o hasta nosotros mismos. Entonces te agradecemos mucho el día de hoy por estar aquí, por estarte tomando este tiempo de acompañarnos y sobre todo por estar en esta psicoeducación que nos sirve, pues yo creo, a toda la sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.